Bueno, yo quería hablar del 24 de marzo. En este 24 de marzo me parece que, me impresionó mucho, me parece muy importante detenerse en la declaración de la Presidencia de la Nación con relación al día y el comienzo de esa declaración, donde textualmente dice que el golpe de Estado del 76 fue un golpe de los grupos económicos, del poder civil subordinado a esos grupos económicos, de los grandes medios monopólicos de prensa, en conjunto con las Fuerzas Armadas. Y me parece, es un avance, es una definición que ya se viene diciendo, que se viene trabajando, pero que en este 24 de marzo aparece como una caracterización del golpe de Estado del año 76, que implica, que tiene efectos no solamente respecto del análisis histórico, sino también respecto de los análisis presentes en términos de cómo son las construcciones del poder democrático, de cómo son las construcciones cómo se piensa desde el lado de la restauración conservadora y cómo se construyeron los proyectos y los procesos políticos en la Argentina, en la historia, en el presente y también una mirada sobre el futuro. Allí aparece dicho esto, y esto está vinculado con una mirada también respecto del tema de los derechos humanos, porque esta mirada sobre un golpe de Estado, esta idea que está no solamente presidiendo un tema de caracterización, sino la forma y la lógica con la cual se está emprendiendo, inclusive se están emprendiendo los procesos judiciales, en donde no solamente hoy aparecen juzgados los militares, sino también aparecen vinculados y juzgados los responsables directos o que estuvieron vinculados con la desaparición de personas o con hechos delictivos de lesa humanidad, civiles, y también los que estuvieron vinculados en el área de la economía. Esta cuestión tiene implícita, tiene metido adentro un concepto de los derechos humanos que recurre al tema de la indivisibilidad y de la presencia de los derechos políticos y civiles estrechamente vinculados con el tema de los derechos económicos y sociales. Esta cuestión esta mirada sobre los derechos humanos y esta profundización en términos de los derechos humanos también permiten hacer lecturas alrededor de estos conceptos y de estas categorías que no solamente están presentes en la Argentina, sino que están también presentes en el terreno internacional. Cuesta hoy poder soportar cómo, en nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos, las potencias imperiales invaden países, hacen invasiones en función del control político, en nombre de una democracia que ellos entienden de determinada manera, lo hacen en países con poderes políticos degradados, como en el caso que pasó, como en el bombardeo a Noriega en Panamá, como pasó en el caso de Irak, como pasó en el caso de Yugoslavia, y la intervención tiene una conceptualización respecto del tema de los derechos humanos, que es una especie de propaganda universal al estilo de cómo entienden los derechos humanos los países centrales, que en realidad los reducen a una idea cultural respecto de los derechos civiles que ellos tienen, que hacen centro en las cuestiones que tienen que ver del derecho de propiedad como extensión del derecho a la vida, recortan el resto de los derechos y a partir de allí se considera, en el marco de la situación internacional y en el marco de la globalización y la existencia de organismos internacionales hegemonizados por ellos, con el derecho para intervenir sobre naciones. ¿No querés que hable? Pero ya lo sabemos. Bueno, compañeros, por favor, déjenme poner, si no, no es un debate. Anótense.
Lo que sí me parece importante destacar es que este concepto de los derechos humanos, que está instalado en el discurso oficial, en el aniversario del golpe, es un discurso que no solamente está dirigido, y uno lo puede entender, en el campo de lo nacional, sino que expresa en términos de proyecto una situación de profundización en el entendimiento de esto, que hace a una nueva época en la Argentina y que hace a una nueva época en América Latina. Esta idea de derechos humanos contenida en esa declaración no es la idea de derechos humanos que tienen los países centrales, no es la idea de los derechos humanos hegemónica del mundo. Y aunque se sepa, porque a veces es importante decir las cosas que no se saben, pero también es importante poder instalar determinadas cosas que se saben para que sean centro del debate. Porque creo que no queda, para nosotros es un gran dolor la existencia en Libia de un régimen que seguramente ha cometido situaciones atroces, porque no podemos ser ingenuos frente a la situación de un determinado poder. Pero en el marco de ese dolor, la hegemonía mundial, en términos de la regresividad del neoliberalismo, las emprende para construir la destrucción de los lugares nacionales. Las emprende para construir la destrucción de los lugares nacionales y tener estrategias que desde su punto de vista son de las ideas de la democracia, pero en el terreno de los derechos humanos implicarían un gran retroceso a nivel global. E instalar un tipo de declaración así, instalar un tipo de pensamiento así, es hoy una cuestión necesaria de ser destacada, tan importante ahora en el campo de la escritura, en el campo de las ideas, como fue la imagen simbólica de bajar los cuadros de los militares que encaró Kirchner el mismo día de la ESMA, creo que fue, y el plano de haber emprendido también en Argentina efectivamente el juzgamiento de responsables civiles y económicos. En ese marco, lo que hoy se vive en la Argentina, y esto me parece interesante plantear, es un marco de despliegue de la situación de los derechos humanos. Uno puede hacer un balance sobre el conjunto de las políticas sociales, y hay un despliegue de las políticas sociales y de las políticas que tienen que ver con la profundización de la democracia. Y en realidad es un ejemplo que el tema de la reivindicación de las políticas de derechos humanos, económicos y sociales vengan muy ligadas a la idea y a la valorización de los derechos civiles y políticos. Nunca ha sido, esto tiene raíces históricas, nunca han ido tan juntas los problemas democráticos. Y esta también es una conquista de la forma en que se dio las luchas por los derechos humanos en la Argentina. El movimiento por los derechos humanos en la Argentina ha hecho una evolución que le ha permitido llegar a poder juntar lo que debe ser juntado y lo que la derecha vive separando. Entonces, yo quiero hacer en esto dos referencias. En la situación, en los procesos de profundización en democracia, en los procesos de profundización de la política, de los derechos económicos, de las conquistas, de la resistencia a las conquistas, se hacen visibles una cantidad de problemáticas. El tema del trabajo esclavo, por ejemplo, que empezó con la cuestión de Nidera y que después siguió avanzando en términos de descubrir otras cuestiones. Algún discurso dice, bueno, pasaron tantos años y no se dieron cuenta. Es que el problema no es un problema simplemente de la subjetividad. El despliegue de una situación política, de un proyecto que conducido con determinada direccionalidad, hace visibles determinadas cuestiones e impone el despliegue de la visibilidad y de la resolución de problemas que cada vez se van expandiendo más. Porque la verdad
que los problemas que dejó el neoliberalismo y los problemas propios, que también son esenciales en relación a las contradicciones entre capitalismo y democracia, van apareciendo en la medida en que la democracia va ganando terreno y recortando las condiciones en que se despliega el poder económico. En ese sentido me parece, yo me siento absolutamente solidarizado con todos los conflictos de los compañeros de las más diversas situaciones, como por ejemplo el que se planteó acá. Y esos conflictos incomodan a los que venimos luchando por la profundización y debemos tomarlos y debemos solidarizarnos y debemos sentirnos solidarios de todos los que sufren. En el marco, yo creo, de una situación que nosotros debemos valorar como una situación de progreso, como una situación de profundización de cambios, y me parece que la declaración del Día de los Derechos Humanos por parte de la Presidencia va en la dirección de poder hacer más visibles este tipo de problemas y poder profundizar la política para que en el marco de lo que se está desplegando la tendencia general sea a resolver por el lado positivo estas cuestiones. Porque en los resultados finales siempre la política, y lo que tenemos de todos estos años, es que la política de los gobiernos que empezaron en el 2003 siempre resuelven los temas hacia el lado de los sectores populares. Esto me parece que es una cuestión central. En el marco de que cada situación individual no se resuelve por sí misma, ni por la presencia, ni por simplemente de un gobierno. La situación política está construida del gobierno, de las inquietudes, de las movilizaciones, de los debates y de las situaciones como por ejemplo de la presencia de quienes reclaman hoy en el marco de Carta, que también constituye una forma de ir construyendo realidades e intercambiar ideas en el marco de la vigencia de la mayor de las democracias que hemos podido vivir muchos en la Argentina. Por supuesto, también restringida por, siempre restringida porque su logro total es una cuestión muy difícil. Hoy la presencia de rémoras de derecha en el marco de determinados gobiernos provinciales, de la existencia de un poder judicial de derecha, es también una batalla necesaria para poder cumplir con los objetivos, una batalla contra esas rémoras, contra esos gobiernos, para lograr modificaciones de esos gobiernos, de esos poderes judiciales. También es la necesidad de una batalla para cumplir con los objetivos que las definiciones de largo plazo que el proyecto tiene, puedan ser logradas. En ese marco, una situación específica. Nosotros, en el ámbito de la declaración habla de los conglomerados económicos, la declaración habla del poder civil político sometido a los conglomerados económicos, y tenemos situaciones en donde, por ejemplo, situaciones en el marco de la universidad, donde las situaciones están absolutamente atrasadas en relación a estas cuestiones. Vivimos situaciones políticas en determinadas facultades, por eso, y donde, por ejemplo, en determinadas unidades académicas predomina mucho el tema del financiamiento por parte de determinadas empresas, etc. Por eso, nosotros, y acá hago un aviso, el acto del miércoles para nosotros, la gente de Económicas, es muy importante para marcar un camino de recuperación del ámbito de la democracia en un lugar donde también hay serios problemas en términos de la posibilidad de la militancia estudiantil, donde las cuestiones están bastante restringidas. De esto ya hablé en otra ocasión, no quiero volver a hablar, pero quería hacer una invitación para que el despliegue del proyecto avance en esa dirección. También en la universidad.